Entonces, estar atento a esto, ¿no? O prestarle sobre todo atención. Un poco la idea entonces de Pippa Norris es que, como síntesis de los sistemas mayoritarios, también está la idea del voto alternativo, ¿no? Que es otro sistema de mayoría absoluta, donde para ganar efectivamente la gente hace un tipo de voto que puede colocar en su... Se da básicamente en Australia, en Irlanda, ¿no? Puede marcar en la lista a la que vota, puede con una cruz marcar 1, 2, 3, 4, puede seleccionar, pero solamente va a ganar aquel que efectivamente tenga una mayoría de votos. El sistema, digamos, técnico es diferente, pero la finalidad es la misma, porque lo que ese sistema va a hacer es propender a que siempre el que gane tenga una mayoría absoluta de votos. Por lo tanto, volvemos a esta noción de gobierno eficaz. Eso lo tiene en la página 5, ¿no? Y que estos sistemas, por lo tanto, van a tender a favorecer de nuevo a las fuerzas hegemónicas, a las fuerzas que son electoralmente más eficaces. Por lo tanto, también los partidos, conociendo el sistema electoral, van a orientar su estrategia política comunicativa electoral en función, ¿no?, de esa ordenación. ¿Para qué puedo hacer campaña? Claro, de nuevo, siempre miramos la sociedad, los escenarios, la fragmentación o no. O sea, Brasil es un sistema político muy fragmentado, esto ya lo habíamos conversado. De hecho, por eso se lo llama presidencialismo de coalición. Vean ustedes la terminología. Parece funcionar luego, muchas veces a nivel legislativo, como un parlamentarismo. Argentina todavía es un bipartidismo, con todas las imperfecciones que puede llegar a tener eso, o un bicoalicionismo, como hemos visto. De nuevo, vamos a ver qué pasa en las elecciones próximas. Pero la idea de que hay un sistema de balotaje favorece a las terceras fuerzas. Es el ejemplo que dábamos antes. Si no hubiese balotaje, vamos a decir así. Vamos a decir que, de nuevo, esos tres: Milei, Bullrich, Cristina. Milei, Macri, Cristina. A Milei le convendría cerrar antes, vamos a decir así, es decir, hacer un acuerdo, meterse en una coalición preelectoral, pero el propio sistema lo desincentivaría y Macri diría: ¿para qué te quiero a vos? Bueno, puede ser para sumar más votos, en fin. Digo, la pregunta es si me va a dar más votos o no, porque quizás en realidad están compitiendo por la misma base electoral, por lo tanto no es que Milei suma votos, sino que le estaría restando a Macri. Entonces uno dice, todo ese sector de la derecha y de la centro derecha en realidad no tiene más que 42% los votos, ¿no? 40% de los votos. En realidad la aparición de Milei es una fragmentación de ese mismo espacio. Bueno, en fin, habría que hacer, ¿no?, todas esas análisis políticos, cualitativos, ¿no? Incluso con encuestas, en fin, podríamos acudir a un montón de herramientas que nos podrían ayudar a construir, si queremos construir el polo, ¿no?, digamos, no peronista, para decirlo en términos de Juan Carlos Torre, ¿no? El polo no peronista, ¿cómo se comporta hoy? Seguramente va a haber una masa de votantes que también votaron a Alberto en 2019 y ahora no lo estarían votando, ¿no? Es muy probable también eso. Muy probable que esté sucediendo por abajo, digamos, eso, y ya lo veremos. Entonces, estas formas tienden a producir, decíamos, gobiernos eficaces. También ahí tiene entonces el voto único transferible, ¿sí?, el VUT, que funciona en Irlanda, en Malta, ¿no?, para el Senado. Es decir, son formas muy específicas. En general, las grandes fórmulas son las de Hare o las de D'Hondt, que son más parecidas, digamos, ¿no?, y que son las que terminan dominando la escena electoral. Ahí, en el voto único transferible, ¿no?, también los votantes califican sus preferencias electorales, sus candidatos, ¿no?, en 1, 2, 3, 4, ¿no?, van colocando, van con una cruz, digamos, ¿no?, y se contabiliza el total de votos y luego se divide ese total por el número de bancas, ¿no? Pero también eso tiene una cuota mínima, por lo tanto,
tiene también la idea, ¿no? Siempre mirar esta cuestión, si hay umbrales, si no hay umbrales, si hay un mínimo de votos, de cuota y de cantidad de votos. Esa cuota, ese piso, ¿no? Es el necesario para que los candidatos puedan seguir compitiendo o no. En la suma total que se hace, se descarta aquel que no ha llegado a esa cuota y por lo tanto esos votos suben hacia los que quedan en la competencia. En fin, son distintas formas, ¿no? Digamos que algunas como más abiertas y más cerradas, porque ahí entra también la cuestión, ¿no? De la lista bloqueada, de la lista no bloqueada, o de la lista cerrada, de la lista abierta, ¿no? Que incluso tiene que ver con la cuestión de la lista en sentido físico, toda esta discusión, incluso que Marcos Schiavi el otro día explicó bastante bien y de forma interesante, ¿no? La cuestión de la lista tal como la conocemos, ¿no? O de la lista única. En fin, hay provincias que ya tienen esa metodología. Santa Fe, Córdoba también, creo que también. Pero se necesita una cuota mínima para ser elegido, entonces, en esta idea de voto único transferible. De nuevo, necesito un mínimo para competir. El sistema me pone una barrera, me pone un límite. De nuevo, porque siempre la idea es, bueno, la consolidación de los actores que tienen una preponderancia. Pero eso puede ser leído también como un reforzamiento del sistema representativo. Porque ¿qué hace eso? Persuade a los ciudadanos a ir a votar a aquellos que pueden ganar. Entonces, a mí me gusta más eso. Esa es una opinión personal, no tiene nada que ver, ¿no? Pero digo, también es una concepción del poder. Que decir, bueno, yo quiero que sea un gobierno fuerte. Quiero que sea un gobierno fuerte. El balotaje también tiene esa idea, entonces, porque no gobierno con el 35% de los votos, ¿no? Tengo que ir a una segunda vuelta y ya voy a gobernar por lo menos con el 51% de los votos. Como pasó con Macri y con Scioli, 51-49 terminó esa elección. Lo cual también te da, digamos, ¿no? Una idea de las orientaciones ideológico-políticas en un momento determinado. No fue 60-40, ni 55-45, ni 57-43, en fin, donde ya, como yo creo que sí va a suceder con Lula, por lo tanto le va a dar un reforzamiento al gobierno, etc. A nivel institucional, a nivel institucional. Y luego hablar un poquito, aunque ya dijimos varias cosas, sobre la representación proporcional. También esta idea diferente de la idea de la inclusión de las minorías. ¿No? Como concepto es voy a representar más, voy a agarrar más, para decirlo así medio brutalmente, voy a cooptar y voy a orbitar, porque lo que quiero es representar más. Ahora bien, el tema es qué tipo de sociedad estoy, ¿no? Sería muy difícil gobernar en un país fragmentado. Cuando digo fragmentado, puede ser etnias, religiones, lenguas, en fin, con un sistema mayoritario. Tendría muchos problemas. Tendría problemas de gobernabilidad, ¿no? A este nivel estamos hablando. ¿Sí? Por lo tanto, uno supone que... Y eso la teoría tiene razón, tiene bastante razón, mirar los clivajes y mirar, ¿no? La representación. También puedo pensar que, y como algunos autores lo dicen, que cuando empiezan a crecer los partidos socialistas a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, empiezan a haber distintas reformas electorales por las cuales los partidos conservadores, los partidos burgueses o los partidos de centro comenzaban a perder cada vez más frente a los partidos proletarios que no hacían más que crecer. Y que si el sistema electoral no se reformaba, esos partidos realmente podían quedar casi sin representación. Porque hay una lucha política muy interesante también en torno a eso. Siempre que esos partidos digan, voy a competir dentro del sistema político, voy a ser reformista y no revolucionario, para decirlo en los términos en que se definían esos partidos, ¿no? Esa es una discusión muy linda, a ver cómo cambian, cómo empiezan incluso a crearse sistemas electorales, depende del país, a principios del siglo XX, por ejemplo, ¿no? Hay muchos partidos de centro, partidos liberales conservadores, que todavía eran mayoritarios, pudieron hacer cambios electorales, tuvieron la capacidad de hacer esos cambios electorales y cambiaron a sistemas de representación proporcional.
que los iba a favorecer y finalmente los iba a mantener también en una capacidad de representar en el futuro, aunque los partidos socialistas hayan crecido mucho, hubieran crecido mucho luego. Entonces, siempre hay que mirar la historia política. Bueno, Rosa Malón, que yo siempre es más teoría política, Rosa Malón, lo conocemos, ya sabemos quién es, pero ese libro es muy lindo, ¿no? La consagración del ciudadano. Yo les di un capitulito ahí que habla, digamos, cómo la revolución del voto es una revolución de la igualdad. Tampoco él dice, esa es la verdadera igualdad, ¿no? También hay una discusión ahí con los socialistas, con la izquierda. Bien, pero después se quiere mirar los sistemas electorales. Cómo producen. Los sistemas electorales son un filtro, producen representación, porque hay partidos, y los partidos también producen representación, pues son los actores que luego van a representar, pero entonces el sistema electoral produce un tipo de representación. Que uno podría decir expresa, la palabra expresar siempre es compleja, pero expresa las correlaciones de fuerza de una sociedad, expresa los humores sociales, expresa las tendencias políticas e ideológicas. Y ahí también tenemos entonces la cuestión, como decíamos antes, de las listas bloqueadas, listas partidas abiertas, listas partidas bloqueadas, listas partidas cerradas. Entonces, les leo una cosa que dice, ¿no? Pipa Norris. Mientras los sistemas mayoritarios enfatizan la gobernabilidad, los sistemas proporcionales se centran en la inclusión de las opiniones minoritarias. Vean ustedes, también podríamos hablar de mayorías y minorías, otro registro de la discusión sobre la democracia. Y en las democracias pluralistas, todavía pluralistas como las nuestras, cada vez menos por momentos, pero digo, no, donde hay, digamos, competencias, donde hay una esfera pública más o menos, una sociedad civil. La discusión sobre la democracia es una discusión sobre las mayorías y las minorías también. Es decir, que en un sistema pluralista las minorías deben estar incorporadas. Pero uno dice, en un sistema mayoritario también está incluida la minoría, la segunda minoría. Pero no todas las, ¿qué serían todas las? Bueno, no es como un abanico en realidad. Pues la minoría tiene representación parlamentaria, vamos a poner Argentina, y después es oposición. Mientras es oposición, espera para hacer gobierno. En el caso de Argentina, además, hay la posibilidad de reelegir, por lo tanto, puede esperar varios años. Varios años, ¿no? Si uno mira el sistema político norteamericano, hasta la época de Trump, bastante alternativo, ¿no? 8 y 8, ¿no? 8 los demócratas, 8 los republicanos. Lo de Trump es interesante también, porque, bueno, por un montón de cuestiones de la especificidad, ¿no? De ese gobierno, en un sistema electoral complejísimo. Complejísimo. Yo creo que sí, menos democrático que otros. Está bien, es toda una discusión eso. Pero el sistema electoral norteamericano, que tiene que ver con la acumulación por estados, es decir, la construcción de... nunca me sale el nombre, ¿cómo es eso? La figura. ¿Cuál, perdón? La figura... lo que vota la gente en realidad, ante lo que vota por estados la gente, que luego van a conformar... ¿cómo se llama esa figura? Los congresistas. Electores. No, los congresistas no. Los congresistas van después. No, los. Bueno, no me sale. Los electores. Electores. Sí, pero. Bueno, se me que borró. votan al presidente después. Claro. Claro, porque es un colegio Eso. colegio electoral. Sí. Que tiene sí, una sí, que esto se lo lleva todo el ganador. Exacto, se lo lleva todo el ganador, es de mayoría simple. Entonces ahí la estrategia partidaria tiene que ver con los estados, ¿no? Y la construcción de, en cada estado, inclusive de decir abandono, no sé, los republicanos dirán abandono California, porque no puedo ganar, porque no puedo sumar congresistas para el colegio electoral, pero trato de disputar en otros territorios donde por un voto puedo llevarme todo el estado. Bueno, en fin. Pero
la sumatoria de los votos nacionales no reflejan, digamos, ¿no? De hecho, Hillary Clinton sacó unos 2 millones o No, 3 millones. desde el segundo gobierno de Ronald Reagan que los republicanos no ganan una elección por votos. O sea, imagínate lo que, o sea, pero vos fíjate porque en cierta forma también se mantiene ese sistema. Y se- Habría un gobierno demócrata desde Bill Clinton. Me parece que nunca, solo Bush en el primer gobierno creo que ganó el voto popular. No, en el primero no, justamente hubo un quilombo. Eh, bien, bueno, buen dato ese. Ese es un buen dato para ver en Argentina, digamos, ¿no? En Argentina dirían, no, eh, gobiernan siempre los mismos, ¿no? Lo cual también cada vez es más complejo, ¿no? Para los partidos, incluso los que han sido fuertes o más grandes, ¿no? Mantener la capacidad de gobernar por periodos más largos, ¿no? Por lo tanto, también uno puede decir, puede mirarlos de la fortaleza, la alternancia como una fortaleza, ¿no? Ahora, en un gobierno de 4 años también tiene poco tiempo para hacer las cosas, como se suele decir, ¿no? Pero también es un rasgo a considerar. En 4 años quizás, y en países con muchos problemas o con muchas deudas pendientes, ¿no? Digo, 4 años tal vez no alcanza para desarrollar un programa de gobierno, ¿no? Por lo tanto, ahí se presentarían, digamos, otra serie de dificultades, pero quizá no tienen que ver tanto con el sistema electoral, porque de hecho un partido puede reelegir, por lo tanto, decir, si me fue bien, es probable que siga, ¿no? Entonces ahí el sistema premia también. Y ahí van a ver en la página 7, ¿no? Que tienen, ahí aparece de nuevo el sistema de ONT, ¿no? Que es el que se utiliza acá. Y el sistema Hare, ¿no? Perdón, que se usan los divisores, ¿no? Una cantidad de votos que se dividen, ¿no? Por la cantidad de bancas que se reparten. Yo les puse un video ahí que está bueno, ¿no? Que si hay 5 bancas, ¿cómo divido la cantidad de votos por partido? Divido esas bancas. Si bien al videito que les puse van a ver que tiene un sesgo mayoritario. Proporcional, pero mayoritario. Y después, digamos, los sistemas mixtos también, ¿no? Como para redondear un poco la idea, que combina, por ejemplo, el caso alemán, 2 tipos de votos, ¿no? Tienen en la página 7, lo que el texto llama los sistemas de miembros adicionales, que utilizan sistemas mixtos, ¿no? Me interesó el de Alemania, combina en distritos de listas partidarias plurinominales y de miembros únicos, ¿no? Y uninominales. Eligen, hay 2 tipos de votos ahí, entonces elige de una forma y de la otra. Por lo tanto, eso también estaría garantizando cierta proporcionalidad, ¿no? Porque se da lugar a los partidos más chicos. Recordemos siempre esta cuestión, la proporcionalidad, la colocación de un sistema proporcional va a tender a favorecer, conceptualmente sería la opinión de las minorías, podríamos decir, ¿no? En este juego de mayorías y minorías, pero va a tender a incluir a los partidos más chicos, que también uno puede pensar que es una forma de... La otra fórmula explicaría, ese partido más chico se va a meter debajo del partido más grande, o el partido va, o de otro partido, ¿no? En un sistema bipartidista, pongamos, o de 2 o 3, va a tender a desaparecer, o sus votantes van a ir a votar al partido que más le parezca. Si es un partido progresista, va a ir a votar a la izquierda, o si es un partido de izquierda, va a votar a los progresistas, etc. Pero también va a tener que ver con cuántos partidos, digamos, ¿no? El sistema alemán básicamente es un tema de 4 partidos, fundamentalmente es un multipartidismo de 4 partidos, pero que esos 4 logran rápidamente hacer coalición, ¿no? Formar gobierno. No hay digamos, es un multipartidismo
moderado, digamos, ¿no? Para decirlo con Sartori. Siempre tenemos que tener estas categorías a mano para mirar ese otro costado, ¿no? Y además, en el caso Sí, ha alemán, sí, tenido gobiernos que representan 3/4 del Parlamento, claro, porque, exacto. porque están los socialdemócratas junto con los cristianos, no me acuerdo el nombre, Sí, los el demócratas partido de cristianos. Merkel. Los demócratas cristianos. Claro, claro, entonces tienen de repente 3/4 del Parlamento en el gobierno. Bueno, eso es exacto, eso es muy importante, ¿no? ¿Qué se prioriza ahí? La idea de consenso, otra palabra de la política, la idea de consenso. Las coaliciones podrían ser más productivas, más inclusivas y más consensuales. Por lo tanto, también uno podría pensar que produce mejor políticas, porque si hay 3/4 que están consensuando, política energética, política ambiental, política de promoción industrial, lo que ustedes quieran, inmigración. Sí, y después está el argumento antagónico, que es lo contrario, como que hay como una suerte de partidocracia que no representa, que no, o sea, digamos, partidos políticos que no representan diferencias, disensos, porque terminan siempre proponiendo casi la misma opción. Y es de hecho en esos sistemas que surgen políticamente, discursivamente, sectores antisistema, en los términos no de destruir el sistema, sino de cambiarlo. Sí. Justamente denunciando esto, ¿no? La famosa casta, qué sé yo. Claro. En un sistema mayoritario es más complicado que haya digamos, un movimiento así. O sea, en el Reino Unido lo había, pero desistió justamente por el sistema electoral. Exacto. El sistema electoral de ahí desincentiva la participación. Por lo tanto, disuelve, digamos, ¿no? Ese partido, esa orientación antisistémica, ¿no? Entonces, hay de nuevo, ¿no? También puede haber, y el texto dice algo interesante, los partidos de los sistemas proporcionales, pero de sociedades como las nórdicas, donde han conformado sistemas de partidos únicos. Los clásicos partidos socialdemócratas o socialistas alemanes, bajo un sistema de representación proporcional, sin embargo, no han necesitado durante mucho tiempo formar gobierno con otros partidos, lo cual también es interesante, ¿no? Verlo como un ejemplo. Estamos mirando como dos cuestiones, ¿no? Por eso digo, ahí ingresan las valoraciones, las ideologías, la forma de mirar la democracia, es un debate, ¿no? Es un debate, por eso digo, Sartori tiene una posición, Lispar tiene una posición diferente, Sartori se la pasó criticando a Lispar. Lispar que decía, me gusta más Suiza y Bélgica, es mejor, es más democrático, decía. ¿Por qué es más democrático? Porque representan más, pero representan más en ese tipo de sociedades. Para el caso británico, quizás no era interpretado como un no representa más. Nadie podría decir que la sociedad británica no es democrática. Ahora, sí es cierto que quizás es una sociedad más clasista, en fin, podríamos, ¿no? Podríamos meter otras variables, pero acá estamos hablando de la capacidad de representación y de lo que el sistema electoral hace con las fuerzas políticas existentes, por lo menos durante una gran parte, desde fines del siglo XIX hasta el principio del siglo XX, ¿no? Hasta fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Les quería leer también una cosita, no nos vamos a extender ya mucho más, pero una frase que está en la página 8. Creo que cité una parecida, o se repite un poco Pipa Norri, pero dice, cuando vuelve a hablar de la fabricación de mayorías y un gobierno fuerte, dice, un gobierno fuerte depende de una inclinación exagerada del sistema electoral, exagerada, ¿no? Apremiada de ganador con una bonificación de bancas. Se crea una mayoría fabricada transformando una supremacía de votos relativamente pequeña, lo que decía Enzo antes, en una mayor supremacía de bancas en el Parlamento. Entonces, ahí hay una, ¿ven? El sistema fabrica en una instancia una cantidad de votos, pero en el Parlamento, es decir, en la dimensión institucional, construye esa mayoría. Y van a ver que tienen una serie de ejemplos, ¿no? Ahí va a hablar de la eficacia, de la capacidad de respuesta. Un partido quizás
que gobierna solo y que no tiene que formar coalición con otro, es probable que quizás tenga mayor respuesta, porque está más unificado, bajo obviamente un mismo programa, bajo una misma identidad, y por lo tanto, al momento de gobernar, por supuesto, genera más estabilidad. Eso también va a tener que ver con lo post y lo preelectoral, digo, si estos sistemas generan situaciones donde las alianzas preelectorales son importantes y cómo eso va a funcionar luego, ¿no? Serían más ¿no? En los gobiernos de coalición queda mucho más claro eso. Gobierno de coalición, la dimensión del acuerdo, del consenso, que es también lo que decía Lispar, que el texto que yo traje a colación recién, que son las democracias consociativas, las llama él, las democracias de la negociación, porque para gobernar tengo que ceder, para gobernar tengo que incorporar a otros actores, porque si no, no puedo formar gobierno, y por lo tanto aumenta la capacidad de representación, y por lo tanto eso es más democrático. Es una forma de ver, digo, por eso digo que entra lo normativo, ¿no? Pero también hay algo importante que me parece que está al final del texto, que es que la idea de la representación proporcional, dice Pipa Norris, en muchos casos incentiva la participación ciudadana. Tiene un sentido también. ¿Por qué? Porque el ciudadano sabe que va a tener mayor capacidad de representación. Sabe que su voto va a tener mayor capacidad de ingresar al sistema que en un sistema mayoritario. Porque el proporcional, efectivamente, lo que hace es esa traducción más democrática, diríamos, desde ese punto de vista. Por lo tanto, también habría un efecto sobre la participación política electoral. Cuestión que, de nuevo, hay que mirarla limitadamente. Tenemos que mirar el clima político de época, las culturas políticas, en fin. Siempre para mí hay una tensión fuerte entre el tema de la representación proporcional y la democracia, que de hecho creo que, bueno, la otra materia siempre lo planteo con el tema del texto de Maguire y Schubert con el presidencialismo. ¿De qué sirve tener tanta representación, ¿no? Tanta diversidad político-partidaria si no se puede traducir en políticas públicas, no se puede traducir en gobernabilidad, ¿no? Esa es más una opinión personal, No, pero es parte de un debate pero teórico. aparte, o sea, una opinión, claro, teórica con respecto a qué sistema nos conviene. Eh, ¿Qué sistema? También de vuelta vuelve la cuestión de cambiemos al parlamentarismo. De hecho, tenés más problemas de fragmentación que quizás antes, no ahora, pero vamos a ponerlo. ¿Para qué querés un parlamentarismo si las fuerzas políticas no funcionan? Diría Sartori, tiene razón Sartori en eso, parlamentariamente. La cultura política de esas fuerzas es presidencialista. Tenés que, entonces, ¿no? Metés un sistema en un sistema de partidos. Por eso, para Sartori es muy importante siempre el sistema de partidos. Digo algo obvio, ya lo dimos a Sartori. Pero para él es fundamental y eso, y tiene cierta lógica. Porque son esos actores los que hacen movilizar la máquina, y como dice muy bien Enzo, la posibilidad de generar políticas o no. Porque esa también es la forma en que se va a evaluar un gobierno posteriormente. Solucionó problemas, generó políticas, aumentó la agenda, en fin, todo lo que entendemos como maquinaria, ¿no? Del gobierno a nivel producción de política, podríamos decir, ¿no? La productividad política, en el mejor sentido, ¿no? De un gobierno, la capacidad de tener agenda, la capacidad de solucionar problemas, la capacidad de proponer temas nuevos. La capacidad de proponer temas nuevos también, digo, eso es fundamental. En una esfera pública, si pensamos en Argentina, bueno, bastante dinámica, ¿no? Entonces, siempre mirar esto en términos del impacto sobre el sistema partidario y en el número efectivo de partidos, también algo que aparece al final, ¿no? Les quería leer algo. No, esto no lo voy a leer ahora. Ahí van a ver lo que yo le decía, en el punto 11, página 10, cómo aparece este autor Lispar. Aparece Duverger, ¿no? Hablando de cómo un sistema favorece cómo está el bipartidismo en términos de la norma pluralista o un sistema de mayorías y el multipartidismo en términos de la proporcionalidad.
y ahí aparece toda una especie de cuenta, que está buena, porque cuál es el número efectivo de partidos, volvemos a lo que decía Enzo, en un sistema proporcional habría más partidos, por lo tanto eso sería, de nuevo, más representativo, habría que ver si es más representativo o es más fragmentado, no es lo mismo a veces. Pero tiene que ver con esta relación también entre partidos pequeños y partidos grandes, o posibilidad de incorporar, ¿no? Partidos a una coalición o no. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Comentario? Una cuestión también, entonces, ¿no? Recuerden siempre esta idea, en el texto está muy claro, ¿no? Pero que la magnitud de los distritos, es decir, son uninominales y plurinominales, también tiene que ver con la cuestión del incentivo y la participación, porque un distrito plurinominal donde se eligen, por lo tanto, más de un representante, la posibilidad de más de una banca, donde hay 3, 4, 5, va a incentivar también más a la población, a la ciudadanía, a ir a votar, porque lo que está entendiendo el ciudadano, la persona, es que su voto va a tener una mayor capacidad, quizás, si es plurinominal que uninominal. Por lo tanto, eso también lo incentivaría a participar del momento político electoral. Esas cosas me parecen también interesantes de ver, ¿no? Las de la participación, las asociadas ya no solamente a los partidos y a la estructuración de los partidos, que por supuesto que tienen que ver con la participación, pero digo ya si el sistema electoral favorece o no, o incentiva la participación. Bueno, de nuevo, el ciudadano no tiene en la cabeza cómo funciona exactamente ni las fórmulas, pero sabe que no es lo mismo votar en un distrito uninominal que en un plurinominal, ¿no? Y bueno, y después también van a ver al final que hay una cuestión que tiene que ver, que ya van a ver en el práctico, con la cuestión de género, con la incorporación, digamos, de minorías, o en el caso de las mujeres, ¿no? Mal llamadas minorías, digo, pero que tiene que ver con la representación de los grupos sociales, ¿no? De nuevo, la cuestión de la representación proporcional reflejaría un mayor electorado y por lo tanto reflejaría actores que, si no hubiese esa proporción, estarían por fuera. Entonces, ahí se ordena un poco la discusión, ¿no? Siempre mirar entonces cómo funcionan estos dos modelos y qué deriva de estos dos modelos, ¿no? Los partidos, el incentivo a la participación, la representación de minorías, la discusión sobre las mayorías y minorías. Bueno, de nuevo, en el presidencial es un texto muy orientado al parlamentarismo, pero digamos que Westminster sería lo más parecido al presidencialismo. Por lo tanto, nosotros sabemos que el que gana acá se lleva todo. El que gana la presidencia se lleva todo. No comparte el poder, ni arma coalición, ni nada. Después la coalición puede ser, digamos, uno dice, bueno, cambiemos, es una coalición, bien, es cierto. Pero para gobernar no hace falta tener ningún acuerdo necesariamente. En principio. Esa es una cuestión interesante también. Y el Parlamento tenemos por otro lado, ¿no? Sí, Enzo. No, eso, que lo que decía es que no hay una rendición de cuentas institucional. La rendición de cuentas es más política, o sea, institucional. Claro. Obviamente que cuando es institucional también es política, ¿no? Pero la rendición de cuentas pasa por otro lado, por la gobernabilidad, en definitiva, que es, o sea, el Poder Ejecutivo no tenés una obligación, pero en el Poder Legislativo sí. Cosa que en el parlamentarismo no pasa, siempre la correspondencia de las coaliciones es obligatoria. Claro, exacto. Exacto. Después uno puede decir, bueno, las fuerzas políticas tienen que hacer determinada gimnasia, determinadas alianzas en el ámbito parlamentario para sacar leyes, vamos a decir, o para proponer o para acompañar leyes. Pero nosotros tenemos dos poderes, ¿no? Y elegimos dos poderes diferentes. Bueno, Patricia, sí. El paro en transporte se hace la próxima semana. Ah, bueno, gracias, vamos a estar atentos a eso. Bien, muchas gracias porque sí. Bueno, nos vemos la clase que viene.
conmigo de vuelta, mando después el link, como siempre, en Teóricos, vamos a entrar ya a ver cuestiones de sistemas más específicos, de elección en las listas. Bueno, traten de leer, vayan leyendo siempre en compañía con los otros textos, sumando al de Luca. Ya mañana van a estar con Gonzalo en los prácticos. Y bueno, el cronograma también ahí está actualizado, ya definitivo totalmente. Así estuvimos charlando bastante con Constanza y viendo que quede todo bien ordenado, nos parece que quedó bien. Así que bueno, gracias a los que estuvieron. Y muchas gracias, Enzo, por tu participación. Gracias, Pedro. Buenísimos los aportes. Y bueno, va a quedar subido, grabado y estamos hablando, ¿sí? Vayan a los prácticos, ¿sí? Eso, por favor. Sí, sí. Dale. Bueno, mando un saludo. Hasta luego. Chao, gracias. Chao.